Historia de la familia Macri, por Arnaldo Gómez. Hola, Arnaldo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Arnaldo. No, Arnaldo. Sí, Arnaldo. Yo digo, ¿cómo hacemos? Porque cuando uno dice historia de la familia Macri, podemos empezar por el tatarabuelo, por el bisabuelo, vamos a hacerla más corta. ¿Por quién empezamos? No, vamos a empezar por cómo se radicaron en la Argentina y sus raíces inmediatas en Italia. Me parece que eso permite ubicar bien la psicología del núcleo familiar y un tema que dio mucho debate, ¿viste? Que es si Franco y Mauricio tienen efectivamente contradicciones o si, como sostengo yo, la familia es un núcleo de relaciones casi como originarias en la Calabria, vos dirías mafiosas, pero que las contradicciones son relativas. Mira, yo los datos que tengo son los siguientes. El padre de Franco Macri era Giorgio Macri, de Polistema, Regio, Calabria. Esta era una familia de origen terrateniente. Su campo, su terruño lo tenía en San Giorgio Morghetto, y eran una familia, digamos, de origen noble, austeros, que tenían el servicio postal de su pueblo. Ese fue el origen de el padre de Franco Macri. Él se casa con Lidia Garlani, una mujer de Roma, una familia empresaria importante que tenía transportes públicos, y de esa unión nació Franco Macri, el famoso Franco. Nació en 1930, en una época de una Italia convulsionada. Era a los 6 años, se separan los padres y va pupilo a una escuela semimilitar, criado por sus abuelos. O sea, él vuelve a Calabria y es criado pupilo en una escuela semimilitar. A los 13 años va a Roma, donde está sentada la familia, donde se había sentado también su padre, y estudia en el Colegio Máximo de los jesuitas. Este dato es muy importante, porque el Colegio Máximo vendría a ser el sumum de la educación romana. Por ejemplo, ahí también se educó y estudió Cristiano Ratazzi cuando lo vuelve a Italia. O sea, este es el origen de Franco, ahí es donde se formó. El padre, terminada la guerra, digamos, el padre hace una incursión política, forma un grupo que es el uomo qualunque, el hombre cualquiera. Vendría a ser una agrupación que fue crítica del gobierno de posguerra o de la coalición antifascista en Italia, digamos. Y en el año 48 este hombre se viene para la Argentina, divorciado ya de Garlani, litiga para tener la tenencia de los 3 hijos, cosa que logra en el año 49, y trae a los 3 hijos de aquel matrimonio a la Argentina. Ahí es donde llega Franco Macri con su hermano Antonio y su hermana María Pía. Claro, Antonio es el padre de Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Antonio es el padre de Jorge Macri, sí. Murió fue el hombre clave en el hospital italiano durante muchos años. 25 años tuvo. 25 años, sí. Ellos llegan en el barco Santa Fe, digamos, este es un dato, o sea, llegan a la Argentina en el año 49. Ya dijimos que Franco nació en el año 30, o sea, es un muchacho de 19 años recién llegado de Italia. Fíjate vos, él mismo declara que al mes ya estaba trabajando ya tenía trabajo sin conocer el idioma, se emplea en la empresa de los hermanos Escalera. Son los mismos de Escalera Films, seguramente vas a tener referencia de ellos, en la empresa Sadok. Y, por ejemplo, un dato interesante para entender su nivel cultural o qué formación había tenido en Roma, él rinde libre todas sus materias en el Nacional Buenos Aires y revalida el título.
Después intentó hacer ingeniería, pero como él dice, le tiró más el mundo empresario que el estudio académico, y funda en el año 51 su primera empresa, Urbana Sociedad Anónima. Esta fue la primera empresa de Franco Macri, bueno, en una época próspera de la Argentina. Estamos hablando del año 1951. Él explica que en realidad él no fue, digamos, él deja muy claro muchas declaraciones y en los libros históricos sobre su propia historia que él escribe, que en realidad no es, él fue de albañil para conocer de adentro las leyes del trabajo de la construcción y poder ser un empresario exitoso. O sea, su pasión no era ver cómo era la vida obrera, sino cómo tener éxito empresario. Con esta empresa él hace subcontrataciones, trabajando para Loma Negra en Tandil, donde le estaba haciendo un galpón, conoce y se casa con Alicia Blanco Villegas. Los Blanco Villegas eran una familia de origen oligárquico, digamos, no es que eran unos potentados por esa época, pero era una familia terrateniente de buen apellido, empalmaba bien para los objetivos que tenía Franco Macri. Un dato es que Alicia Blanco Villegas era una chica muy joven, no llegaba a la mayoría de edad cuando se casan, y se mantiene con esta empresa urbana hasta el año 61. Claro, esta es una etapa de Franco, que es la etapa, te diría, de un inmigrante italiano, no cualquier inmigrante italiano, es un inmigrante italiano que viene de familia de una nobleza mediana, muy bien formado y que tenía aspiraciones de transformarse en un empresario grande. Su matrimonio con Blanco Villegas lo ayuda, pero también era una etapa de la Argentina, donde estas empresas se desarrollaban. Él forma en el año 61 su primera empresa grande, Demaco, Sociedad Anónima. Como él declara también en su historia, esto lo hace en base a asociaciones con gente que tiene capital y tecnología, o sea, va buscando asociaciones que le permitan crecer. Esta sería, te digo, es un primer pantallazo que vale la pena detenerse un minuto para entender cómo fue la crianza de Mauricio. O sea, Mauricio, la familia Blanco Villegas, sobre todo su madre, discuten, todos hablan de que hubo... A donde va a ir a pasar ahora, justamente a esa casa de Tandil, va a ir a pasar ahora con su señora la Pascua, ¿no? Claro, porque en realidad su madre, entiendo que el resto de la familia y su madre todavía está ahí, en esa casa que quedaba en la avenida Colón, en Tandil. Él, digamos, era una infancia que iba de la estancia de los Blanco Villegas a esa casona en Tandil. Y ahí se cría donde la personalidad fuerte era de su abuela, Argentina Finke, su abuelo materno ya había muerto, y su tío, Jorge Blanco Villegas. Estos son dos personajes importantes e influyentes en la crianza de Mauricio. Por eso cuando se dice, hay que entender que cuando él va después a estudiar, se forma en el Newman y después en la Universidad Católica, esto no es solo por su origen Blanco Villegas, es por su origen familiar de los Macri, que tenían también ya una formación así de tipo oligárquico y de tipo de aspiraciones de crecimiento noble, y de su familia Blanco Villegas. Por los dos lados es que él termina siendo un niño del Newman y de la Universidad Católica. Esto hay que relacionarlo con cuál es la formación original, cómo se crió Mauricio. O sea, cuando nosotros vemos un desliz como este que tiene en medio de la lucha docente, de decir de que un chico no va a caer en la escuela pública, no es algo que
digamos, es algo que naturalmente brota de una crianza, de una historia, de raíces muy profundas de ambas familias, ¿no? También se habló mucho sobre que la influencia principal es la del tío o la del... Yo después voy a contar en otros episodios del desarrollo de la familia cómo en realidad él siempre fue fiel a su padre, y él siempre cumplió con los designios de Franco hasta los momentos más críticos de enfrentamiento que en estas familias suceden y son tempestuosos. Calcular que el matrimonio de Franco con Alicia Blanco Villegas después se disuelve y Franco tiene que entregar la mitad de sus empresas a Alicia Blanco Villegas, que en realidad las maneja Jorge Blanco Villegas. Por lo tanto siempre son familias de esas en las que hay fuertes conflictos de intereses. Pero esta es la formación de un Mauricio que va, por ejemplo, los temas que vos venís tratando. Calcular qué núcleo de identidad nacional se formó este muchacho en su crianza. Para él, los inmigrantes son inmigrantes nobles que bajaron de Italia. Por ejemplo, Mauricio se casa y su fiesta de casamiento con Juliana Aguada la hace en la estancia de su tío Blanco Villegas, y el viaje de casamiento lo hace yendo a la casa de sus abuelos paternos en Polistena, Calabria. O sea, él reivindica absolutamente este origen. Y es un muchacho que, ponele, estamos diciendo Cardenal Newman, Universidad Católica, pero es Mauricio Macri el que firma el contrato con Manliva en plena dictadura militar, en nombre de SOGMA, cuando tenía 21 años en el año 1980. O sea, esa es el grado de confianza que tenía el padre en su sucesor mayor. Bueno, esta es una primer pintura sobre el origen, sí, sobre el comienzo, familia, digamos, de Mauricio en la actividad familiar, de una familia que, como vos decís, tiene esas vinculaciones. Y Antonia, la tía de Mauricio, es la que se casa con Calcaterra. Claro, haría tía. Claro, entonces se casa con Calcaterra. De los dos hermanos que vienen, uno es el padre de Jorge, otro es el padre de Mauricio, y la otra es la madre de los Calcaterra. Es la madre de los Calcaterra. Ahí en los Calcaterra eran 5 hermanos, ¿viste? Se destacaron Fabio y el famoso Ángelo. Pero también hay que tener claro lo siguiente. Ángelo, ellos tenían una empresa de origen que era Calcaterra Sociedad Anónima, que es la que heredan. Y efectivamente fue una empresa que también creció y tuvo sus éxitos. Pero Ángelo Calcaterra, que es el personaje importante hoy para ver los temas de política pública, de muy joven fue empleado en Sideco. Por lo tanto, él se formó empresariamente con Franco Macri. Ahora, Arnoldo, date cuenta que estamos parados frente a algo que es central. Tanto la familia Macri, padre y el actual presidente, como su primo, la de Calcaterra y demás, todo su desarrollo y su crecimiento es como proveedores de obra pública del Estado. Sí, señor, y en esta primera pintura, digamos, en este primer capítulo, te diría que ahí iba yo, digamos, en el sentido de ver cómo es el desarrollo empresario de Franco. Porque una cosa es el Franco de 1951 a 1961 en Urbano Sociedad Anónima, que es en el periodo, estamos hablando del periodo del desarrollo de empresarios nacionales bajo el gobierno de Perón, cuando este desarrollo era posible, pensado en un país con autonomía relativa. Después viene la Libertadora, viene Frondizi, y él hace un razonamiento que es muy preciso. Él dice, yo no podía seguir solo con asociaciones locales. Te voy a leer lo que exactamente dice. En una de las crisis, cuando mi socio decidió retirarse,
convencí a la Fiat, que entonces tenía una empresa constructora importante, para que me apoyara. Y entonces formamos Silos de Maco y compañía, es decir, Sideco, la sociedad que se hizo con el 51% de la Fiat y el 49% para mí. Esto lo dice Franco Macri, no es una deducción mía. O sea, cuando la situación cambió en la Argentina, y cuando después de Libertadores y Frondizi el tema fue el desembarco de las multinacionales y particularmente de la Fiat, cuando se desarrolló la industria automotriz, cuando se entregó el petróleo, cuando vino el plan Larkin, cuando se llegó a esa etapa, Franco tiene la visión que sin una asociación de este tipo no puede jugar en las ligas mayores. Y fue esta asociación esencial con los Agnelli la que él le permite entrar como gran proveedor del Estado. Nos seguimos la próxima con la historia de la familia Macri para que sepamos un poco, de dónde viene el presidente de la Nación, ¿sí? Muy bien, nos vemos el jueves. Chao, chao. Haroldo Gómez, entonces,